tardes. Vamos a contemplar esta tarde, os invito, otro aspecto que es fundamental: una iglesia pobre. Para ello, es un tema, como todos los demás, pero duro de hincar el diente, y para ello invocaremos al Espíritu con aquella oración tan tradicional y tan querida por el Padre Xavier, que es el Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis sunctium. Tu septiformis munere, dextere tu divitus, turite promissum Patris, sermone editans futura. Accende lumen sensibus, infunde amorem corpus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostembre pellas longibus, pacem querones protimus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque Filium, Deutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Hasta ahora, fundamentalmente, hemos ido contemplando la pobreza en la dimensión personal. Desde el miércoles, el discípulo, el sacerdote en el Prado. Hay una dimensión que es fundamental. Y es fundamental siempre. Pero yo diría que tiene un acento propio en estos momentos que vivimos a nivel social, a nivel global, a nivel mundial. Esta dimensión comunitaria de la fe, que es, como sabéis, insoslayable. La necesidad de ir siendo una iglesia pobre. En tanto que cuerpo de Cristo, si nuestra cabeza es pobre, ¿cómo su cuerpo puede ser rico o tener apariencia de riqueza? En este sentido, la Iglesia ha de ser pobre, con dimensión profética, que clama a la conversión, que llama a la conversión también de los demás, de la sociedad, porque ella misma ha hecho o va haciendo esa experiencia. Si no, es hacer trampa, es al solitario.
Y eso comporta aceptar ser signo de contradicción en el mundo. Todos los profetas, mañana veremos uno de ellos, pues son esta dimensión de ser signo de contradicción con el mismo Jesús. Pero a veces nos puede más aquello de que quedar bien. Pero para eso nos dice Jesús, ay, cuando todo el mundo os alabe y hable bien de vosotros. Por eso ponía aquí unos textos, ahora vamos al principio, a los 3 parágrafos iniciales, 3 referencias bíblicas. Bueno, las 2 primeras sí, la otra no. Todos los creyentes, que ya eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solo suyas, sino que eran de todos. Los 2 textos programáticos de los Hechos de los Apóstoles explican esto. Está vivir, no solo creer, sino vivir, hacerlo práctica, que los bienes son para compartir. San Pablo nos habla del sentido de la pobreza de Jesús con esta frase que va apareciendo continuamente. Jesús, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Lo que yo pensaba, valdría la pena decir, ¿de qué manera nos enriquece con su pobreza? Pues sería motivo para nuestro evangelio. Pero justamente al hilo de esta expresión, en la carta de Ogneto encontré ahí esta expresión que me había pasado desapercibida, que liga precisamente con esta misma expresión que se dice de Jesús. Dice la carta, y eso es justamente, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y así reciben la vida. Y esta frase, son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Pues estas referencias nos ayudan a eso. Si miramos, echamos una mirada a los Hechos de los Apóstoles, nos muestran, aunque sea idealmente, dicen los expertos, ¿no?, a las comunidades cristianas, que es un poco, como mínimo, la proyección del deseo, lo que querríamos ser, ¿no?, más allá de la praxis concreta que se diese. Marcadas justamente por la pobreza. Esas comunidades marcadas por la pobreza en un doble aspecto. Viven la pobreza por la persecución y los condicionamientos externos en que tienen que vivir la misión que el Señor les encomienda. Y aquí podríamos leer también la novena de las bienaventuranzas. Felices cuando seáis perseguidos a causa de mi nombre, de la justicia. Y a la vez son pobres en el sentido de no tener nada como propio, el sentido profundo de la pobreza, sino sabiendo que todo viene de Dios y es para compartirlo en fraternidad. Sería el sentido de la primera bienaventuranza. Y a la vez, fijaos de nuevo esa referencia, yo creo que sería un poco el principio, el centro, el corazón de esta concepción de todos los bienes creados por Dios o por los hombres, este destino universal de los bienes, en que tanto insiste la doctrina social de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia, vemos la tensión y la oscilación en este aspecto de la pobreza de la Iglesia, donde el Espíritu, a pesar de todo, nunca deja de suscitar personas y carismas
que vuelven a la pobreza desde su seguimiento a Jesucristo pobre. Y en contraste, y en momentos en que el mundo o la misma Iglesia se ha mundanizado de tal manera que hay un contraste. Dios se vuelve. El Espíritu nunca deja de suscitar estas experiencias. Nunca. No lo ha hecho y estamos convencidos, hemos de estar convencidos que no va a dejar de hacerlo. Y ahí, por ejemplo, ¿no? San Antonio, San Benito, San Francisco y Santa Clara, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, una reforma del Carmelo, Vicente de Paúl, esa nube inmensa de testigos. En medio de las contradicciones, que nunca van a desaparecer, ciertamente, ¿no? Y que a veces nos duelen tanto, ¿no? Como lo expresaba Mario el otro día. Pero estamos convencidos que nunca van a dejar de aparecer estas luces pequeñas, si queremos, débiles, pero que aparecen, que Dios va a ir suscitando. En todo caso, Dios las suscita porque hay personas que se ponen a tiro. Por lo tanto, nosotros tenemos la pelota. Cuando digo nosotros, digo la Iglesia hoy, tenemos también esa tarea. Si acogemos o no. Dice el Belén, el Padre Sebrién, vosotros sois la luz del mundo. Debemos ejercitarnos en las virtudes opuestas a los vicios del mundo. Cuanto más ama el mundo el lujo y la riqueza, tanto más debemos nosotros amar y practicar la pobreza. Entendida en este sentido, no acaparar, no poseer, no poner nuestro corazón en ellas pensando que nos van a dar la vida. Eso es una necedad. Recordamos las palabras de la parábola. Y fijaos que en esto, ya lo apuntaba el otro día, aquí, la dimensión profética radica aquí. Es un signo del reino, de otro mundo, el que Dios sueña, que Dios desea, y el que nosotros podemos también acoger y ponernos a colaborar con él. Esta intuición evangélica del Padre Sebrién es especialmente relevante hoy, en nuestro mundo especialmente occidental, el norte, en nuestra cultura capitalista, en su concepción, en la última versión neoliberal, donde se identifica, se invita a vivir culturalmente con todos los medios potentísimos que tienen, ¿no? Se identifica el ser con el tener y el aparentar. Precisamente la pobreza lo que nos pone ante nuestra realidad, sin trampa ni cartón. ¿Qué somos? ¿No? Nos deja en cueros. Es como, fijaos, esta cita de Gaudium et Spes es preciosa, es como si en los pobres Cristo reclamase en voz alta la caridad de sus discípulos. El espíritu de pobreza y de caridad, que lógicamente han de ir unidos, son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. El espíritu de pobreza y de caridad. El Papa Francisco nos recuerda en Evangelii Gaudium que la opción por los pobres, para nosotros, es una categoría teológica, cristológica, como veíamos esta mañana, antes que una categoría cultural, sociológica, política o filosófica. Pero tenemos que añadir que siendo así, esta categoría teológica, cristológica, sin ser lo otro, tiene que traducirse necesariamente y concretarse en signos visibles a nivel sociológico, político y cultural
para ser creíble. Para ser creíble por los demás, para el mundo. Y esa es una tarea también que no podemos olvidar. San Francisco de Asís, gran referente para el Padre Xavier y para, supongo que la mayoría de los que estamos aquí, para un servidor sí, dice, porque de la pobreza podemos dar una imagen, ¿no?, de una cosa seria, austera, árida, una cosa que nos hace un poquitín estar siempre, como dice el Papa también, allí donde hay pobreza con alegría, y la pobreza evangélica ha de vivirse, no puede vivirse sin alegría. No hay codicia ni avaricia. Y ciertamente allí donde se vive la pobreza evangélica se vive con alegría y humildad. Y nos podríamos remitir a esa descripción impresionante, supongo que todos la conocéis, de la verdadera alegría según San Francisco. Se podría, si alguien se anima, podemos ir de vez en cuando echarle una lectura. Es un texto muy cortito. Y para ello también me sirvió la relectura de la sesión sobre la pobreza, donde, si recordáis, algunos que estuvimos, ¿no?, el obispo Santiago Agrelo, tan implicado con los inmigrantes, con una voz bien profética, así le luce el pelo, que llamaba el título La Iglesia, Evangelio para los pobres, nos decía, ha habido algunas frases, un Dios pobre es escándalo añadido al de un Dios de los pobres. La pobreza de Cristo habrá de ser reconocida como forma de vida de la Iglesia, que es su cuerpo, lo que de otra manera hemos dicho antes, como vocación de todos los bautizados, de todos. Lo veíamos el miércoles por la mañana, la pobreza de los seguidores, de todos los seguidores y seguidoras de Jesús que quieran. Y él hablaba, para la Iglesia, el desafío de la desapropiación. Santa Teresa lo decía con una expresión parecida. Y un desafío de la desapropiación contra la voluntad de posesión que tenemos, que nos acompaña, si rascamos un poquito, y sobre la que se sustenta nuestro mundo occidental, básicamente, capitalista. Él decía que aquí radica el auténtico pecado original, la voluntad de poseer. Y decía, una iglesia que nuestro Maestro y Señor quiso arrodillada a los pies de los pobres. Los pobres, decía, se convierten en signo de autenticidad para la Iglesia de Cristo. Y ella será para los pobres un sacramento eficaz del amor con que Dios los ama, si vive esta pobreza. Pero eso encuentra muchas resistencias, como lo encuentra en cada uno de nosotros personalmente. Y por eso os traigo aquí un texto que me parece impresionante en la capacidad de leer la realidad y saber los signos de los tiempos como voluntad de Dios. Un signo de los tiempos donde Dios nos habla, del Padre Xavier. En este 316-317, donde habla de las revoluciones, el papel que tienen las revoluciones para la Iglesia. Él dice que es un medio divino para hacernos pobres. Y dice así, textualmente, ¿con qué vigor nuestro Señor desecha a los vendedores del templo? Es un pecado que aflige profundamente su corazón.
Hay que quitar de las cosas santas todo lo que dé impresión a dinero, a comercio, a tráfico. No es frecuente que Dios envíe revoluciones para castigar nuestra avaricia y apego a las cosas del mundo. Los mismos fieles nos despojan de todo lo que poseemos. Es lo primero que hacen todos los revolucionarios, despojarnos, hacernos pobres. No podemos decir que Dios quiere castigarnos por nuestro apego a los bienes de la tierra y a través de ello forzarnos a practicar la pobreza, ya que no la queremos practicar voluntariamente. Acaba la cita. Nos decía el Papa Francisco, esta opción, la opción por los pobres, como enseñaba y el remite al Papa Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Eso ya veíamos que lo decía también Chile. La dimensión cristológica y apostólica. Por eso, quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Aquí como quien no quiere dar cosa, pero ha dado todavía un paso más que el Concilio Vaticano II. Como sabéis en el texto, el hombre, entiende el hombre y la mujer, es el camino de la Iglesia. Él había dicho, no se conforman decir con el hombre, sino el hombre, los pobres. Han de ser el camino de la Iglesia. Y eso no es una invención que tengan algunos una de ellas, sino que eso es Jesucristo no se conformó con hacerse hombre, sino que se fue hasta el final a identificarse con los crucificados. Recordemos, pues, su grito, su invitación a vivir con valentía en la Iglesia, la parresía, una valentía que se fundamenta no en nuestra capacidad peleona y creernos los reyes del mando y con una fuerza extraordinaria, sino una valentía que confía, tiene su fuerza en el Señor. Y dice, lo sabemos de memoria casi, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Seguridades que nos dan las riquezas, creemos, el prestigio, el poder. Pero nosotros seguimos a aquel que nos invita a vivir como Él, que no tiene dónde reposar la cabeza, fiándonos de Dios. La pobreza de la Iglesia es un signo de su fe en Jesucristo. No es una cuestión opcional. ¿Me va bien o no me va bien? Forma parte de la fe cristológica. Posiblemente entonces podemos entender, igual que nosotros, como iglesia, como comunidad, estaremos siempre sometidos a las tentaciones de Jesús, que leemos tantas veces, ¿no? La tentación del tener, del prestigio, del dominio. Las tenemos todos, también la Iglesia como comunidad. Acabo, fijaos, supongo que suena un documento del 2015 que hizo la Conferencia Episcopal Española, que se llamaba Iglesia Servidora de los Pobres. Es un documento que la verdad está muy bien.
Pero para mi parecer se olvida una cosa. En ningún momento habla de la iglesia de los pobres, de una iglesia pobre, de una iglesia pobre. Iglesia servidora de los pobres. Está bien, pero yo pienso que es insuficiente. Eso es necesario, pero es insuficiente. Una iglesia pobre, para asemejarse, si quiere ser signo de sacramento de Jesucristo pobre. Y es curioso porque hace muchas referencias al Evangelii Gaudium, pero esta en concreto de quiero una iglesia pobre, pues no hace referencia. Pues sí, antes había otra cosa. En el texto también, en el número 8 de la Labor in Exercens sobre el trabajo, un texto complementario del que leíamos el otro día, se dice lo siguiente, aparece también ese término: la Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, que ha hecho referencia anterior, la causa de la solidaridad, donde hay degradación social del sujeto del trabajo, explotación de los trabajadores y las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre, a las cuales he hecho referencia antes. Pues bien, la Iglesia está vivamente comprometida en estas causas, porque las considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente la Iglesia de los pobres. Y eso nos cuesta, como muestra un botón. Seguramente que muchos de vosotros participáis, yo también, en Barcelona, en esta iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente. Pedimos trabajo decente, no cualquier trabajo, que sabemos que causa mucho sufrimiento, muchas dificultades, muchas necesidades en tantísimas millones de personas en el mundo. Eso es lo que trabajamos porque eso sea así. Pero si somos sinceros, las entidades en las que forman parte de estas iniciativas, en cada diócesis, si en algún momento nos hemos planteado, porque son entidades diversas que tienen trabajadores, ¿no?, en la propia Iglesia, si en algún momento hacemos el ejercicio de compartir cuáles son las condiciones de los trabajadores, veremos que muchas veces dejan mucho que desear. Que hay una contradicción entre aquello que pedimos, que tantas veces denunciamos, y nuestra propia práctica. Bueno, tenemos un camino por hacer. Y para acabar, leo un texto que yo me quiero mucho, que es impresionante, que liga un poco con la intuición del padre Seguier sobre el papel de las revoluciones como instrumento que Dios utiliza para volvernos a la pobreza. Es un texto de un poeta catalán, pero este texto no es un poema. Joan Margall, no sé si os suena, Joan Margall era el abuelo del alcalde de Barcelona, que según una autoridad, don Miguel de Unamuno, era el mejor poeta de España en aquel momento. En unos hechos muy trágicos, una semana trágica en Barcelona, que se producen cuando las madres se niegan a que sus hijos vayan enrodados a una guerra en el norte de África. Los señores se quedan allí, los envían y ellos se quedan allí. Y las madres son las mujeres las que se ponen al frente de esa revolución y dicen no vamos a dejar que nuestros hijos vayan a la muerte, ¿no? Y eso da lugar a una revolución en Barcelona, anarquista fundamentalmente, de bombas, de contra la Iglesia, ¿no?, de contra el poder, ¿no? Y Joan Margall asiste viendo una vez, eso duró una semana, de ahí el nombre, y entonces él dice que va un día, él era creyente, y entonces va y un día contempla una iglesia destruida donde está celebrando una misa. Y él lo describe de la siguiente manera. Este texto es un trozo. Os invito a buscarlo por internet, está traducido también. La iglesia quemada, Joan Maragall.
Dice así el texto: yo nunca había oído una misa como aquella. Y entonces me asaltó el pensamiento, el sentimiento, de que la misa siempre tendría que oírse así. Y me pareció que después de ofrecer el sacrificio, el sacerdote se giraba de cara a la gente que iba entrando todavía por el portal sin puerta, la gente de la calle, sorprendidos al pasar, de ver al descubierto la celebración del Santo Misterio y pararse encantados. Y que el sacerdote, él imagina que se giraba y decía, gritando al gentío: entrad, entrad, la puerta está bien abierta. Vosotros mismos os la habéis abierto con el fuego y el hierro del odio. Y ahora, ved aquí el misterio más grande del amor redivivo. Destruyendo la iglesia, habéis restaurado la iglesia, porque esta es la verdadera, esta es la viva, esta es la que se fundó para vosotros, los pobres, los oprimidos, los desesperados, los odiadores. Y como ahora la veíais cerrada, enriquecida por dentro, amparada por los ricos y los poderosos, y los que venían a dormir su corazón en la paz de las tinieblas, vosotros, con vuestra pobreza y vuestra rebelión, y vuestra desesperación y vuestro odio, habéis forzado la puerta, y en los muros tan firmes habéis abierto la brecha, y os la habéis reconquistado. Y a nosotros, sus ministros, nos habéis devuelto con la persecución la antigua dignidad, y a nuestra palabra la eficacia con vuestra blasfemia, y al misterio de la sangre una virtud ya casi desconocida con la sangre nueva que se ha derramado en la lucha. ¡Qué extraño! El fuego ha construido, la blasfemia ha purificado, el odio a Cristo ha restaurado el Cristo en su casa. Ir entrando, ir entrando. Aquí lo encontraréis como todavía no lo conocíais, como Él es en vida y verdad, como Él quiere ser conocido por todos y sobre todo por vosotros. Pues bien, para esta tarde os invito a tener como texto de referencia esta iglesia que decía, ¿no?, arrodillada, servidora, Juan 13, y que en nuestra oración y reflexión de hoy os sugiero que podamos meditar sobre nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestra iglesia diocesana y universal. ¿Qué signos descubrimos que van en la dirección de ser una iglesia pobre? ¿Qué resistencias encontramos? ¿Qué llamadas de conversión para ser signo comunitario del amor de Dios manifestado en Jesucristo, pobre, crucificado y comido? A mi parecer, como os decía, están muy bien los signos individuales, personales, pero son fundamentales, creo yo, los signos comunitarios. Son absolutamente imprescindibles. Y en segundo lugar también, cada uno evidentemente con la libertad de los hijos de Dios, faltaría más, en tanto que responsables de las comunidades, los movimientos, ¿qué papel estamos jugando para hacer avanzar hacia una iglesia pobre? ¿Qué dificultades encontramos? Pues bien, ponerlo todo eso, como Jesús se pone a nuestros pies, ponerlo todo eso a los pies de Jesús.